Vamos a dar inicio a este taller de el nuevo esquema de certificación en materia de IVA y EPS. Mi nombre es Alejandro Vera Mendoza, soy líder y supervisor del área de comercio exterior de Grupo Eusaga. El día de hoy vamos a estar platicando brevemente lo que son las nuevas modificaciones que trajeron la primera resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior para 2020. Específicamente el tema de la certificación de IVA y EPS. Y en específico, tres puntos muy importantes: los requisitos, obligaciones y los beneficios. Como estaremos dando a conocer en las próximas diapositivas, prácticamente las modificaciones en este sentido se dieron en el apartado, en la regla de los beneficios. Ok, vamos a dar inicio a esta presentación con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación, de este taller? Es buscar darle a conocer al conocedor, al usuario de comercio exterior, esas modificaciones que se dieron a conocer el pasado viernes 24 de julio. Específicamente aquellas que se enfocan en el título 7, en el esquema integral de certificación, en donde a través de la presentación o publicación en el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer la primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020. Como ya conocíamos, días anteriores a esta publicación entraron en vigor las reglas generales de comercio exterior para 2020 y ahora, a unos días de su publicación, tenemos la primera resolución de modificaciones. Como ya les comentaba, el contenido de esta presentación se enfoca principalmente en tres puntos: en los requisitos, las obligaciones y los beneficios del esquema de certificación en materia de IVA y EPS. Como estaremos adelantando, quizás no hay tantas modificaciones en cuanto a los requisitos y obligaciones para las empresas que cuenten con certificación. La mayoría de los cambios o modificaciones que se dieron en las reglas los encontraremos en los beneficios del registro en el esquema de certificación, y más adelante iremos analizando, y igual nos pueden ir mandando sus dudas o preguntas que tengan respecto a estas modificaciones. Vamos a ver el impacto que podrían tener o el peligro que representarían algunos de los beneficios que se han estado perdiendo con esta modificación de las reglas. Ok, primeramente tenemos los requisitos, que podemos decir los generales que tienen las empresas certificadas, ya sea del rubro A, AA y AAA. Como les comentaba, quizás no vemos modificaciones sustanciales en cuanto a las reglas que refieren a los requisitos para obtener la certificación. Quizás podemos dejar mención de unas modificaciones que se hicieron a las reglas, por ejemplo, la 711, en donde en su fracción sexta solamente se hace el cambio o modificación de esta regla en cuanto al concepto de domicilios. Anteriormente se establecía como concepto el de establecimientos. Asimismo, en la fracción séptima, el concepto que se modifica es el de correo electrónico para quedar como medio de contacto. Igualmente, en esta regla de requisitos de certificación podemos encontrar en una fracción novena la modificación al término de inspecciones de supervisión. En este caso, ya teníamos como requisito el autorizar a la autoridad para llevar a cabo visitas de inspección. Ahora se maneja el término de inspecciones de supervisión, esas que llevará a GASE a aquellas empresas que intenten certificarse o las que ya cuenten con su certificación en materia de IVA y EPS. Esto quiere decir que la autoridad no solamente verificará a aquellas empresas que buscan certificarse, sino que una vez certificadas, también se lleven a cabo visitas de inspección, o podemos llamarlo así, de supervisión en cuanto a los requisitos y la información que ha dado a conocer para obtener su certificación. Asimismo, tenemos una modificación muy sustancial, que sería la principal en cuanto a los requisitos de las empresas que buscan certificarse en materia de IVA y EPS, y es la que se encuentra en la regla 711, fracción 18ª, en la cual se adiciona el pago de derechos. Esta modificación se ha estado comentando entre los usuarios de comercio exterior y se ha dado a conocer específicamente en la página del SAT. Anteriormente, previo a la publicación de las reglas generales para 2020, se estuvo manejando la posibilidad de que la autoridad estuviera requiriendo a aquellas empresas que estaban certificándose el presentar el pago de derechos. Si bien ya estaba establecido dentro de una ley el hecho de pagar un derecho por una certificación, en las reglas generales de comercio exterior no teníamos esta obligación como tal, el realizar el pago de derechos por la oportunidad de acceder a una certificación en materia de IVA y EPS. Y como lo adelantó el SAT,
Esta obligación, este requisito del pago de derechos ya se incluyó en las reglas generales de comercio. Entonces, dentro de los requisitos generales, ya sea también para el rubro A, doble y triple A, la principal modificación o adición en este caso es el de pago de derechos. Más adelante estaremos comentando cómo se realizará o a partir de cuándo se tendría que estar cumpliendo con esta nueva obligación. Asimismo, tenemos en cuanto a los requisitos una modificación en la regla 712, apartado A, fracción tercera. En esta regla se hace una distinción, se hace una división en cuanto a un requisito que se tenía que cumplir por parte de las empresas certificadas. Esto es el de cumplir con un porcentaje de retorno de mercancías, en donde simplemente la autoridad, bueno, mejor dicho, en las reglas anteriores no se hacía una distinción en cuanto a aquellas empresas que contaban con su modalidad en IMEX industrial o de servicios. Ahora se hace una distinción en un inciso, en inciso A, especificando aquellas empresas que cuenten con la modalidad industrial, y el inciso B para aquellas que cuenten con su registro en IMEX en la modalidad de servicios. Asimismo, en la regla 712, apartado D, fracción primera, se hace una modificación en cuanto a la redacción. Como les comento, la mayor parte de las modificaciones en cuanto a los requisitos es en cuanto a redacción, en donde simplemente nos hacen la especificación en cuanto a estar sujeto a un proceso de cancelación. Esto simplemente es mera redacción. Este requisito ya estaba previsto en las reglas anteriormente. Otra de las modificaciones que se dan en cuanto a los requisitos se da en la regla 712, quinto párrafo, donde se incluye o se modifica o se actualiza, mejor dicho, podemos decir que es una aclaración que hace la autoridad en cuanto a no contar con instalaciones necesarias. En este caso, la modificación se da en un concepto que manejaba la autoridad como un requisito y también como un supuesto de sanción para aquellas empresas que no contaran en reglas anteriores, lo manejaba como controles necesarios para llevar a cabo su proceso productivo. Este concepto de controles necesarios, como bien sabemos, no es nada claro, es muy ambiguo y daba la oportunidad a la autoridad de encuadrar cualquier tipo de omisión en cuanto al proceso o cualquier interpretación que pudiera hacer la autoridad sin necesidad de que estuviera especificado una definición concreta en cuanto a controles respecto a nuestro proceso productivo. Ahora se hace pues podemos llamarlo especificación en cuanto a instalaciones necesarias. Aquí en instalaciones podremos quizás aludir en cuanto a las instalaciones físicas de una empresa para llevar a cabo sus procesos. Eso ya sería un poco más clave a referirse la regla a un simple controles necesarios, ¿no? Entonces, el cambio que se da en este párrafo en particular y también en supuestos de requerimiento o de sanción para no poder acceder a solicitar una certificación se da en cuanto a contar con instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso productivo. Es simplemente una aclaración, un cambio o modificación que se da en cuanto a la redacción de una regla. No hay un cambio sustancial en cuanto a este párrafo. Asimismo, les comentaba, ese concepto de instalaciones necesarias para llevar a cabo su proceso productivo, también se da esta modificación en la regla 713 en el quinto párrafo. Simplemente es una cuestión de redacción por parte de la autoridad. En cuanto a obligaciones, tenemos modificaciones en las 721, 722, 723 y 724. Igualmente, en las obligaciones no hay muchos cambios o modificaciones o adiciones sustanciales más que aquello que refiere al pago de derechos. Por ejemplo, en la 721 se establece una nueva fracción, la decimoprimera, que es el realizar el pago de derechos, como lo comentábamos, para empresas que con registro en el esquema de certificación de empresas en cualquiera de su modalidad y su vigencia de 2 o 3 años. Otra vez, no hay mayor, quizás, adición en cuanto a las obligaciones de estas empresas certificadas que realizar el pago de derechos. Esta misma modificación se ve afectada en la regla 722 con una nueva fracción, la fracción sexta, apartado A, donde se adiciona como causal de requerimiento en general para cualquier rubro
el no realizar el pago de derechos anual o por renovación. El pago de derechos lo estaremos comentando en específico, ya que quizás podamos tener un poco más de dudas en cuanto a cómo realizarlo. Quizás aquellas empresas que cuenten con su certificación en OEA ya conozcan este pago que se tiene que hacer anualmente. También tenemos la modificación en la regla 722 en la fracción tercera, en donde se establece como causal de requerimiento el que los proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Este requisito, esta obligación, es un poco peculiar porque en las anteriores modificaciones a las reglas vimos cómo se eliminó dentro de los requisitos para las empresas que querían obtener su certificación. Se eliminó el requisito de cumplir con un porcentaje en cuanto a los proveedores nacionales de insumos que contaran con su opinión favorable o que estuvieran al corriente en cumpliendo sus obligaciones fiscales. Si bien ese requisito para certificación ya no estaba contemplado para las empresas que querían obtener esa certificación, no se eliminó la obligación como tal. Si bien una empresa, por decirlo así, en el rubro A, tenía, podríamos decir, llegase a tener esa obligación, no estaría sujeta a dicho cumplimiento porque su rubro no estaba sujeto al cumplimiento de un porcentaje en cuanto a la opinión favorable de sus proveedores de insumos. Ahora, se hace esta modificación, esta regla, para que simplemente le aplique a todas las empresas, a todas las modalidades de cumplir con sus proveedores, mejor dicho, que sus proveedores de insumos se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta sí es, podemos decir, importante, es una importante modificación que anteriormente quizás no la aplicaba a todos los rubros y ahora no se especifica algún porcentaje, sino simplemente que tus proveedores de insumos se encuentren al corriente de tus obligaciones fiscales. En cuanto a la renovación, hacemos un paréntesis. En cuanto a la renovación y cancelación, efectivamente, para hacer mención al pago de derechos, como ya mencionábamos, un nuevo requisito, una nueva obligación es el realizar el pago de derechos. Y esta modificación también la vemos en cuanto a la renovación. Anteriormente no se solicitaba a las empresas realizar el pago de derechos, ya sea para el rubro A, doble o triple A. Simplemente lo tenían la obligación las empresas de OEA. Entonces, esta obligación ya se expandió a todas las empresas con certificación en esta materia de IVAEPS en sus rubros. Entonces, el pago de derechos se tiene que realizar antes de realizar la renovación. Es decir, la autoridad te está pidiendo que al momento de ingresar nuestra solicitud de renovación ya contemos o ya hagamos realizado el pago de derechos. Entonces, aquellas empresas que no estén por renovarse en este año o que ya se renovaron, ya no tendrán que hacer el pago de derechos, sino hasta su renovación correspondiente. Por el caso contrario, aquellas empresas que vayan a hacer su renovación en este año tendrán que tener el pago de derechos una vez que realicen su renovación. Igualmente es un requisito o un supuesto de cancelación el no contar con el pago de derechos. También en la cancelación vemos en la regla 724, en el apartado A, fracción octava, que se emplea el supuesto de cancelación para incluir aquellas empresas que importen mercancías del anexo 2 del decreto IMEX que no correspondan a su proceso productivo o bien a productos terminados que no correspondan a la modalidad del programa. Anteriormente, esta fracción solamente contemplaba como supuesto de cancelación el hecho de realizar operaciones de importación de mercancías del anexo 2 del decreto IMEX sin la autorización correspondiente, es decir, sin haber solicitado esa autorización al SAT. Cuando una empresa se certifica en materia de IVAEPS, tiene que hacer la solicitud para poder importar mercancías del anexo 2. Entonces, si no realizamos esta solicitud para poder importar este tipo de mercancías, podríamos encontrarnos en ese supuesto de cancelación. Ahora, este supuesto se amplía a realizar operaciones de importación de este tipo de mercancías que no corresponden a nuestro proceso productivo o bien que no se encuentran de nuestros productos terminados. Esta fracción y esta modificación que hace de la autoridad es interesante conocer cómo va a llevar a cabo la verificación de que efectivamente las mercancías que estemos importando, aun y cuando tengamos autorización para hacerlo,
no correspondan a nuestro proceso productivo o bien no correspondan a nuestros productos terminados, dependiendo de la modalidad del programa. Es importante conocer quizás alguno de los supuestos que podemos suponer nosotros como Grupo Saga es conociendo los procesos productivos de las empresas, el tipo de operaciones que realizan, la autoridad pueda conocer el tipo de mercancías que estemos importando. Por lo tanto, el hecho de realizar una operación nueva con una mercancía distinta, pero que pertenezca al anexo 2 del decreto IMEX, pueda llamar la atención a la autoridad y ser un foco de atención y posiblemente se lleve a cabo un requerimiento para efectos de que se lleve una aclaración respecto a la operación que se está llevando a cabo. Otro supuesto de cancelación que se modifica es el que se encuentra en la regla 724, apartado B, fracción cuarta, en la cual se adiciona como causal de cancelación que la autoridad tenga conocimiento de que no se cuente con la infraestructura necesaria para realizar la operación IMEX. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en algunos supuestos, ya lo comentamos incluso en esta presentación, que se modificó el concepto de contar con controles necesarios y se sustituye por el de contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la operación del programa IMEX o el proceso productivo. Es simplemente una cuestión de redacción y quizás podemos decir que no hay meras modificaciones en cuanto a la cancelación, salvo las que ya comentábamos. Podemos decir que uno de los párrafos que permanecen y que pudiera ser importante para aquellas empresas que cuenten con certificación en rubros de la AA y la AAA es el hecho de continuar gozando con un beneficio de poder contar con un plazo de 12 meses al momento que se les cancele la certificación para poder actualizar el control de inventarios. Esto es, una empresa que ha sido objeto de un procedimiento de cancelación de su programa, perdón, de su certificación de IMEX en el rubro AA o AAA, tiene el beneficio de contar con un periodo de 12 meses para actualizar su anexo 24. Ok, entramos a la parte más que involucra más cambios, quizás más delicada de las modificaciones que se dieron a conocer en la primera resolución, y es la eliminación de beneficios. Aquí quizás podamos ver cuál es la dirección que toma la certificación en materia de IVA-IEPS y que no es quizás la más benéfica para las empresas, ¿no? Estamos viendo que en el rubro A se eliminan los beneficios desde la devolución del IVA en un plazo máximo de 20 días, es decir, ya las empresas tendrán que hacer su solicitud de devolución de IVA y esperar su resolución como cualquier empresa o cualquier contribuyente que no cuente con un beneficio de certificación, es decir, en un plazo de 3 meses. Otro beneficio que se elimina es la inscripción inmediata a los padrones, ya sea al padrón de importadores sectores específicos o el de exportadores sectorial. Por lo cual, las empresas deberán hacer la solicitud o su solicitud de registro en dichos padrones, ya sea de forma previa o al momento de hacer su solicitud de certificación. Obviamente, la recomendación sería hacerlo de forma previa para no tener problemas en cuanto a la operación de la empresa. No son trámites quizás muy complicados, pero sí es algo que ya tienen que tomar en cuenta las empresas certificadas o las empresas que quieren obtener su certificación, que tendrán que hacer dichos trámites y que no serán beneficios otorgados de forma automática. Tenemos que se elimina también la suspensión inmediata de los padrones. Esta quizás es de las más peligrosas o quizás de las que muchas empresas no tengan empresas que gozaron con la certificación, quizás no magnifiquen el riesgo que corren las empresas al perder este beneficio de no suspensión inmediata de los padrones. ¿A qué se refiere con la no suspensión inmediata de los padrones? Bueno, aquellos que han sido objeto de un procedimiento de suspensión de padrones sabrán que el procedimiento de suspensión se da no de forma tradicional, quizás a otros procedimientos administrativos que llevamos con el SAT, donde la autoridad primeramente nos notifica el inicio de un procedimiento
nos da a conocer observaciones, nos da la oportunidad de presentar pruebas, de defendernos y al final del procedimiento emite una resolución. En este tipo de procedimientos, la suspensión se lleva de forma inmediata. ¿A qué nos referimos de eso? En cuanto la autoridad tenga conocimiento de alguna causal que se esté encuadrando por parte de las empresas certificadas, se les bajará del padrón de importadores. ¿Cuáles son estas causales? Ustedes las pueden conocer, están en la regla 133, si no me equivoco, perdón. Y conocerán que existen más de 40, alrededor de 46 causales de suspensión del padrón de importadores. Entonces, es un riesgo muy elevado el que corren las empresas certificadas o que van a correr las empresas certificadas. El hecho de no poder tener el beneficio de que una vez que se detecte una posible situación en la que se pudiera llevar a cabo la suspensión del padrón de importadores, se le dé la oportunidad de presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga para poder desvirtuar esa observación de la autoridad. Ese beneficio se ha perdido, entonces el riesgo que corren las empresas es muy grande porque no conocerán la suspensión o podrán conocer la suspensión, el motivo por la cual la autoridad procedió a suspenderlos hasta 5 días. Así lo establece el procedimiento, que la autoridad tiene dicho plazo de 5 días para darle a conocer a la empresa, al contribuyente, las causas por las cuales los ha bajado del padrón de importadores. Entonces, es un procedimiento muy complicado en el tema de que te bajen del padrón de importadores y no conozcas las razones por las cuales fuiste objeto de este procedimiento o el por qué se te ha dado de baja de este padrón o te ha suspendido, sino hasta de 5 días, y una vez que te den a conocer, pues quizás pueda ser una causal, incluso que no sea verdad, que sea un error de la autoridad. En ese caso, te maneja la regla que la autoridad procederá a realizar la reincorporación de forma automática, pero la misma regla no establece un plazo para la autoridad para verificar antes de suspenderte o posterior a la suspensión, un plazo para la autoridad misma que verifique si efectivamente no fue un error de la propia autoridad. No se establece tal plazo ni tal condición para la autoridad. Por lo tanto, pues es lo mismo que fue un error de la autoridad a que no lo fuera, porque al final de cuentas tendremos que presentar pruebas, argumentar lo que a nuestro derecho convenga y hacer ver si es un error de autoridad, hacerle ver que fue un error de ellos para que se realice la reincorporación de forma automática inmediata, o si fue efectivamente alguna de las causales que establece la regla, la 133, si fue una causal por parte de encuadramos en alguno de los supuestos de suspensión, tendremos que realizar todo el trámite de reincorporación al padrón de importadores, que es un trámite que quizás sí es sencillo, pero que quizás sí llegue a complicar la operación de las empresas certificadas, ¿no? Entonces, por eso quiero reforzar este punto y hacer hincapié en el beneficio que se está perdiendo y las implicaciones que podría llevar a nuestra operación del día al día, ¿no? El hecho de no poder contar con un padrón de importadores es darte cuenta en el momento de la operación de validar el pedimento de que no cuentas con un padrón de importadores y por lo tanto el pedimento no se puede modular. También hay que recordar que en cuanto a la suspensión del padrón de importadores, si somos suspendidos, no podemos utilizar el padrón de importadores de un tercero. Es decir, normalmente una persona, una empresa que se ve suspendida en el padrón de importadores, la lógica sería pues intentar realizar esa operación lo antes posible y el mismo día quizás, pero hacer la operación, o sea, realizar dicho trámite. Entonces, lo normal, lo natural de una empresa es buscar quién te realice esta operación. Muchos conocerán que existen un modelo de empresas que son las importadoras que se dedican específicamente a realizar este tipo de operaciones, es decir, a realizar el trámite de importación. Estas empresas también se ven impedidas o afectadas en el caso de que nosotros como empresa suspendida solicitemos los servicios de un importador. Es decir, es una causal de suspensión también para aquellas personas o contribuyentes que presten o permitan a otro contribuyente suspendido realizar importaciones a través de su padrón de importadores. Entonces, estaremos afectando no solamente a la empresa, sino también a un tercero, como sería una empresa importadora, si buscamos realizar nuestra operación a través de un tercero. También es importante recordar que uno de los puestos de suspensión del padrón de importadores es el
el contar con un representante legal, con un socio o accionista que a su vez se encuentra en otra empresa que está suspendida. Es decir, si nuestra empresa forma parte de un grupo grande, que puede ser, que lo puede ser, y que hay en este país empresas que quizás compartan el mismo grupo de accionistas, de socios, de representantes legales, si una de ellas se ve afectada por una suspensión del padrón de importadores, todo el grupo se verá afectada porque todos estarán en un supuesto de suspensión del padrón. Entonces, a todas se les suspendería del padrón de importadores. Entonces, es muy grande el riesgo con esta pérdida de este beneficio y que reiteramos, hacemos hincapié en este beneficio y por lo tanto instamos a las empresas a que pongan especial atención en todas las causales que incluso pueden ser tan sencillas como que se te pase presentar una declaración o se le pase ahí al área de contabilidad a nuestro contador realizar una declaración mensual. Eso es una causal de suspensión al padrón de importadores y esta se da en forma automática. Por ejemplo, en este caso que estamos poniendo de ejemplo, y ahí la autoridad competente de conocer estas declaraciones pues sería la administración desconcentrada del servicio al contribuyente, que al no detectar que se tenga declarada no se tenga hecho una declaración, procederá a dar aviso a la autoridad correspondiente para que se lleve a cabo la suspensión del padrón. Entonces, es un procedimiento sí complicado para las empresas, por lo tanto, instamos a que pongan especial atención a todas las causales de suspensión y si tienen dudas, acercarse a su agente aduanal o a sus asesores para que les den a conocer cuáles son estas causales de suspensión y cómo podrían, pues, intentar disminuirse o blindarse de estas causales de suspensión. Otro de los beneficios que se pierden importantes es la no obligación de transmitir las manifestaciones de valor en operaciones temporales. Esto es uno de los beneficios que quizás el mayor uso se le da por parte de empresas certificadas, el no realizar la transmisión de manifestaciones de valor en operaciones temporales. Ya el año pasado, en las reglas de 2019, se hizo la publicación del nuevo procedimiento para la transmisión de manifestaciones de valor. En 2019 se llevó a cabo la publicación de incluso un nuevo formato y una regla que establecía que la transmisión se iba a llevar a cabo por ventanilla única. Actualmente esa obligación, este procedimiento de transmisión de forma electrónica está, podemos decir, en pausa hasta que la autoridad no dé a conocer el nuevo formato a través de las reglas y una vez que lo dé a conocer, así lo establecen los transitorios de las reglas y las modificaciones, a los 30 días de la publicación de este formato se iniciará con el nuevo procedimiento de transmisión de manifestaciones de valor. Entonces, todas las empresas, ya incluso las certificadas, tendrán esta obligación sin ninguna restricción. Otro de los beneficios que se pierden y quizás si son importantes, quizás por la operación algunos no lo resientan, es el plazo de permanencia de mercancías importadas temporalmente de 36 meses. Ya dependiendo del tipo de operación o cómo nuestra empresa maneje el resguardo de estas mercancías importadas temporalmente, sería el impacto que podría tener en nuestra empresa. Hacemos un resumen y de los 15 beneficios que tenían las empresas certificadas en el rubro A, progresos en la regla 713, solo permanecen 5, es decir, los demás beneficios que teníamos permanecen prácticamente iguales, sin ninguna modificación, quizás alguna modificación ahí en cuanto a la redacción, en cuanto a algún concepto, pero básicamente los beneficios que no se mencionan permanecen de forma igual. También las empresas que se encuentran con certificación en el rubro AA pierden los beneficios que se perdieron anteriormente en el rubro A. También pierden la devolución del IVA en el plazo máximo de 15 días. El beneficio que tenían estas empresas de 15 días también lo han perdido. Y pues como ya mencionábamos, la resolución se emitirá entre los 3 meses y al igual que las otras empresas o contribuyentes que no cuenten con certificación, deberán esperar la devolución del IVA dentro de los periodos que tiene marcada la autoridad. También se pierde el beneficio de la carta de invitación previo al inicio de facultad de comprobación, cuando la autoridad haya detectado la presunta omisión de contribuciones. Dentro de los beneficios que contaban las empresas en el rubro A,
muchos o algunos de ellos se enfocaban en cuanto a la operación, en cuanto a poder realizar o estar blindados ante un ejercicio de facultad de comparación a través de la notificación de una carta de invitación previa, y este beneficio se ha perdido también. Asimismo, se ha perdido la rectificación sin autorización. Anteriormente, las empresas certificadas podían hacer estas rectificaciones sin la necesidad de solicitar la autorización a las autoridades. Otro de los beneficios que se ha perdido de los que se establecían exclusivos para las empresas certificadas en el rubro AA. En el rubro AAA también se han perdido, igualmente que se pierden los beneficios de las empresas de AA, el rubro AA. Se ha perdido también la devolución del IVA en un plazo máximo de 10 días. Igualmente pasarán al mismo plazo que tienen las demás empresas que no estén certificadas o contribuyentes, de 3 meses. Por lo tanto, también deberán esperar la devolución del IVA dentro de los plazos que tiene establecida la autoridad. También se han perdido como beneficio el pedimento consolidado mensual y el despacho aduanero de exportación en su domicilio. De los beneficios que han perdido las empresas en el rubro AA y AAA, prácticamente se pierden pues, todos. Simplemente nos quedamos con 5 beneficios que estaban establecidos dentro de los beneficios generales, y como podemos decir, como un bono o como para finalizar la pérdida de los beneficios de las empresas certificadas en rubro AA y AAA, también se derogó la regla 737 y los beneficios contenidos en la misma, es decir, aquellos beneficios que se establecían para empresas específicamente para las del rubro AA y AAA y las de OEA, aquellas que tenían ambas certificaciones. Estos beneficios específicos para las empresas que contaban con ambas certificaciones también se han derogado. Ok, pasamos al tema de los transitorios. El saber cuándo entrarán en vigor estas modificaciones y a quiénes afectarán estas modificaciones. La primera resolución de modificaciones a las reglas de 2020 entraron en vigor al día siguiente, y podríamos decir que todas las reglas que se han publicado, todas las modificaciones se estarán aplicando a todos al momento de su entrada en vigor. Pero en los transitorios, en el transitorio segundo en específico, nos habla que las empresas que a la fecha de la publicación de la resolución tengan vigente su registro y durante su vigencia continuarán con los beneficios de las AA y AAA, los beneficios que actualmente cuentan anteriormente contaban las empresas certificadas, ¿no? La vigencia de los rubros AA y AAA de 2 y 3 años respectivamente, la transmisión de informes de descargo, el cambio de rubro cuando no se logren acreditar los requisitos a otros rubros, la renovación de homologación, el hecho de poder cambiar de rubro de certificación, ya sea de AA a simplemente rubro A, y de AAA a AA. Estos beneficios se mantienen en aquellas empresas que cuenten con una certificación vigente o su renovación se permanezca vigente. Entonces, hablamos de empresas que les toque renovar este año, podrán continuar con los mismos beneficios hasta que les toque realizar su renovación, ya sea aquellas empresas que cuenten con una renovación que se les venza el siguiente año. Entonces esos beneficios los perderán hasta la entrada en vigor de su renovación del rubro correspondiente. Entonces, en el transitorio segundo nos establece que los beneficios ya se establezcan en las 731, 737, permanecerán hasta en tanto su vigencia se mantenga, ya sea de certificación o de renovación. Y estos beneficios incluyen los anexos 22 también, en el apéndice 8, claves AB, TI, TU y B5, así como los establecidos en el anexo 24 y 31. Asimismo, en los transitorios, ya por último, nos señala que los trámites se resolverán en conformidad a la normatividad vigente. Esto en cuanto a la renovación o las solicitudes, ya sean que quieras certificarte en estos momentos pretendiendo obtener los beneficios que se establecían en las reglas anteriores, ya se resolverá conforme a la normatividad vigente. Es decir, si ya
pretendías certificarte en el rubro doble o triple A, los beneficios serán los que se encuentran vigentes al día de hoy. Igual para aquellos que como les comentaba, les toque renovarse a partir de la entrada en vigor de las reglas, se resolverá sus renovaciones con la normatividad vigente. Entonces, si te tocaba renovarte antes del día 24, cuando se publicó esta resolución, tus beneficios todavía seguirán continuando, pero si te toca renovarte, o si te tocó renovarte posterior al día lunes, ya estos requisitos se habrán perdido. Les agradecemos a todos su participación, su conexión, sus dudas, y igual estamos abiertos a cualquier otra duda o comentario que tengan para brindarles un mejor servicio. Muchas gracias por su participación y nos vemos en los siguientes cursos y talleres que se estarán publicando en los siguientes días. Nos estaremos haciendo la invitación a través de correo electrónico y ahí en nuestras páginas y nuestros contactos y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.